Buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de Onda Cero. Saludamos como siempre cordialmente, hoy desde fuera de nuestros estudios. Digo que saludamos cordialmente a los oyentes de la Vega del Guadalquivir, desde Córdoba hasta Sevilla, toda esa amplia zona rica, pero sin lluvia. Digo rica por la calidad del terreno y por los cultivos que nos ofrece. O, como no, también saludamos a los oyentes de la Campiña y los Alcores, y nunca mejor dicho lo de los Alcores, porque nos encontramos hoy en un pueblo, nos encontramos y vamos a hablar de algo importante, porque vamos a hablar de su historia, y la historia es fundamental en cualquier persona, pero es fundamental también en cualquier monumento y en cualquier pueblo. Verán ustedes que en la espalda tenemos un escrito, y le voy a pedir a nuestro invitado que nos haga la traducción. ¿La puedes hacer, José María? No sé mucho latín, pero evidentemente es un reflejo de la historia de Carmona en una expresión de César, igual que hay otro reflejo que se mantiene en el propio escudo de la ciudad de Carmona, que es Sicut Lucifer luce in aurora item vandalia Carmona, que la traducción es: así como un lucero brilla en el firmamento, brilla Carmona in Vandalia, en Andalucía. Nuestro invitado, José María Cabeza Méndez, aparejador, restaurador, todo dentro del mundo de los monumentos de nuestro entorno, porque no tenemos aquí ahora mismo mucho papel, pero con una hoja de folio se nos queda corto si empezamos a hablar de los monumentos que ha restaurado, que bajo su dirección se han restaurado de José María Cabeza, una eminencia dentro, vuelvo a repetir, dentro del mundo de la arquitectura, él es aparejador, y después nos explicará, porque ya en alguna que otra entrevista anterior nos ha explicado por qué eligió ser aparejador en lugar de arquitecto. Pues bien sencillo, mi oficio es la ejecución de las obras. Ser arquitecto requiere unas capacidades que yo no las poseo. El arquitecto es aquel profesional que debe de tener la capacidad de pasar de una idea a dos dimensiones, en un folio en blanco, en un A4, en un A3. Mientras que sea aparejador, pues el profesional que debe tener los conocimientos de saber trasladar esas dos dimensiones a tres dimensiones. Y eso para mí es determinante, lo cual es un requerimiento distinto a la arquitectura y fundamental. De hecho, cuando en el año 1964 desaparece el título académico de aparejador y aparece el de arquitectura técnica, que ahora incluso en el año 2008 se ha modificado con la nueva ley, norma y tal, y ahora es ingeniero de edificación, pero el de arquitectura técnica es muy expresivo, porque no existe arquitectura, ni ha existido ni existirá, que no tenga técnica. Entonces es tan completo como puede ser. El arquitecto, el profesional, tiene que tener la dosis, el conocimiento, la capacidad de saber trasladar una idea a dos dimensiones. Eso es muy complicado. El aparejador, arquitecto técnico o ingeniero de edificación ha de ser el profesional que debe tener los conocimientos de pasar de esas dos dimensiones a tres dimensiones. Ahora nos contará José María, porque vamos a hacer esta primera entrevista, pero van a venir más, porque en los próximos días, ya iremos anunciando, vamos a conocer algunos de los monumentos importantes de Carmona. Hoy nos encontramos, que próximamente tendrá una edición especial solo, la Puerta de Sevilla. Verán ustedes la muralla. ¿Por qué es tan importante? Primero vamos a contar, de todas las restauraciones que ha hecho José María Cabeza, me contabas que para ti esta quizás haya sido una de las más especiales. No es que haya sido, es que es, por muchos motivos. Primero, por la complejidad del monumento, por la dificultad de poder saber incorporar a una estructura de origen cartaginés, con presencia potentísima del periodo romano, con un enriquecimiento en el periodo islámico y después con unos trasvases en el periodo castellano, pues poderla abrir al público, ese fue muy complicado. De hecho, Alfonso Jiménez Martín fue el arquitecto, creador del proyecto, yo fui el aparejador que llevé la dirección de ejecución de todo el proceso de la obra. Nuestro objetivo, Bartolomé, era este espacio tan singular, tan importante, de propiedad municipal, era abrirla al público.
porque era el gran desconocido para los carmonenses. Nadie había subido a la Puerta de Sevilla, no conocía, sí, se veía libros de los salones de presos, de la Torre del Oro, del aljibe islámico, pero nadie tuvo la posibilidad de subir. Y ese era nuestro objetivo. De hecho, el Ministerio de Cultura nos libró una cantidad en torno a 13 millones de pesetas en la restauración. Pero nosotros no fue atender a ningún sillar que estuviera en mal estado, que tuviera garantizar la estabilidad. Nos fuimos a recomponer o a lo que dicen los profesionales, a hacer la anastilosis del monumento, ni mucho menos. Nuestro objetivo era abrirlo al público. Y eso conllevaba, pues, resolver el problema de accesibilidad, dotarlo de iluminación, instalación eléctrica, dotarlo de sanitario. No creas, Bartolomé, que fue fácil colocar una cometida de agua y unos bajantes, sí, claro, en una estructura romana, sin que se dañara ni se perjudicara el complejo. Y si a toda esta dificultad que realizamos y que terminamos en el año 1986, pues se une que yo, pues mi infancia la desarrollé en gran parte en este espacio, porque... Después te voy a preguntar por eso, te voy a preguntar... Cuando tú quieras. Después te voy a preguntar cómo fue tu vinculación precisamente con la Puerta de Sevilla, de ahí tuve ese interés. Es un edificio, tú has hablado ya de cartagineses. El origen es cartaginés. De hecho, está considerado como los únicos testimonios de arquitectura cartaginesa que hay en la península. ¿En la península? En la península, España y Portugal. Están aquí. Hay que pensar que fue Asdrúbal, uno de los hijos de Amílcar Barca, quien en el año 227, según los historiadores, pues decide ampliar la fortaleza que tenía aquel oppidum, aquella ciudad desarrollada encima de un promontorio que ya tenía más de 3.000 años de historia. Cuando te hablo de los años de historia en Carmona, te hablo de un periodo continuo, no es periodo temporal, sino que es que tenemos restos de la existencia del ser humano en este lugar años. De más de 5.000 años. Hay quien habla entre 5 y 7, ¿no? Documentalmente tenemos 5.000, es posible que sean más, pero documentalmente, o al menos lo que yo conozco, son 5.000 años. Hay una frase muy antigua, que yo le escuchaba a los antiguos, los mayores, cuando yo era niño, y corría por aquí, por estos espacios, y que eran, debajo de Carmona hay muchas Carmonas. El otro día nos decía Juan Ávila de lo que es el interior de las galerías romanas, que es algo que es tan importante como lo que tenemos en la parte superior. Los estudios que se vienen desarrollando en los últimos años y que por los espeleólogos importantes y por los propios servicios de arqueología del Ayuntamiento de Carmona tienen ya reunido cerca de 20 kilómetros de galerías subterráneas. Pero esa galería es la racionalización que hace en el periodo romano de la existencia que ya tenía del agua. Es decir, el origen de Carmona, o el valor de la historia de Carmona, lo da su propio terreno. Piensa, Bartolomé, que Carmona está asentada sobre un promontorio, conocido como los Alcores, o el final de los Alcores, cuya roca es una calcarenita, que es una roca muy porosa. ¿La tenemos aquí? Sí. Nosotros estamos hoy en la Puerta de Sevilla. Y entonces, esta calcarenita facilita y permite que las aguas pluviales filtren. Y a una profundidad de 10-15 metros, los estudios geotécnicos que han hecho demuestran que hay unas margas azules, que es una capa muy impermeable, lo cual se acumula una cantidad de agua extraordinaria. Eso justifica que a través de aljibe, de pozo y después las galerías romanas, Carmona haya tenido agua siempre. Si a eso le une la riqueza, la fertilidad que da el Valle del Guadalquivir o la Vega del Corbones, es lo que es el argumento que nosotros hemos dicho, este es un paisaje antropizado de hace más de 5.000 años porque ha habido alimentación. ¿Cómo llevó, que esto es lo que te voy a preguntar, el niño que le ayudaba aquí a su familia? Porque esto fue en un principio un polvero de tu abuelo, sí, donde hoy nos encontramos, donde está la oficina de turismo y posteriormente una mercería de tu familia. Y tú ayudabas también alguna vez. ¿Cómo vivió ese niño que ayudaba en la mercería a ser después el restaurador de este gran monumento? Sí, pues la verdad es que es un sentimiento muy afortunado. Precisamente yo me llamo José María por mi abuelo materno, un buen oficial de albañil, José María Méndez Montesino,
conocido en el pueblo como Joselito de la Puerta Sevilla. Entonces yo era el nieto de Joselito de la Puerta Sevilla, y que mi abuelo tenía un polvero. De hecho, mi madre nació aquí, mi madre y mis tías nació aquí. Ellos eran cinco hermanos. El mayor, tú lo recordarás, mi tío Manolo, era Manolo Méndez, el tío Pepe y su sobrino de Pepe da Rosa, de tantos años. Claro, eso te lo iba a decir, claro, por supuesto, de algo que era algo grande. Sí, el tío Pepe y su sobrino fue, vamos, yo me tocó vivir una etapa con Juan Tribuna donde me contó todos los detalles, porque él era el padre de la criatura, era el guionista y el de la idea de lo que era el tío Pepe y su sobrino. Entonces, yo tengo incluso algún guión original, fíjate, de Juan Tribuna, por mi amistad, mi vinculación con Juan Tribuna, y entonces pues me hablaba, como no, me hablaba de Manolo Méndez, que yo llegué a conocer, y Pepe da Rosa. Yo recuerdo, Bartolomé, de niño haber ido alguna vez, algunos lunes, pues estos programas eran todos en directo, se grababa en los estudios de Cadena Ser, en el pequeño teatrito que tenía. Estaba entrando en la calle Rafael González Abreu, a la izquierda. A la izquierda. Y entonces yo recuerdo, y además, cómo improvisaban. Yo tenía el guión y se lo pasaban los dos la más de bien. Eran muy buenos amigos y tenían las ocurrencias propias de uno defendiendo al Betis, como era Pepe de Rosa, y otro defendiendo al Sevilla, que era mi tío Manolo Méndez. Bueno, eso son cosas que tenemos que contar. Nos vamos a centrar en la candidatura, porque hemos venido a hablar, pero yo antes te quería preguntar, ya que estamos, aunque le vamos a dedicar un programa especial a la Puerta Sevilla, nos comentabas antes, cuando entrábamos con Fernando, que este es posiblemente el único paso donde pasa una hermandades cristianas, católicas, que está hecho antes de nacer Jesús. En efecto, el espacio conocido como el Intervalum, comprendido entre las dos puertas, ¿no? Potentísimas arcadas, pues en ese espacio transitan bastante de las procesiones que salen toda la Semana Santa en Carmona. Y a mi entender, es un sitio que yo conozca donde se produce este desfile de la vida y muerte de Jesús de Nazaret por un espacio que ya existía cuando nació Jesús. Porque evidentemente en la península tenemos importantes testimonios del periodo romano, el propio Arco de Trajano en Mérida o la propia muralla de Lugo, ¿no? Pero son ya posteriores, son imperiales, no son republicanas. Y como además esto es cartaginés, es anterior, si bien la arcada es el periodo de las guerras de Sertorio, año 87 a.C., pero el espacio que se ha conformado y que hoy ha llegado a nuestros días en el año 2024, pues nos orienta a saber y a valorar la trascendencia que tuvo Carmona para construir estas potentísimas puertas donde aún no había nacido Jesús de Nazaret en aquel periodo. Pero los vellos de punta, escuchando los que nos estás contando. Tú tienes el privilegio de ser el presidente de la comisión de la candidatura. Te voy a hacer una precisión. Yo no presido consejo ninguno, coordino. Coordina, bueno. El presidente es el alcalde. Sí, pero bueno, pero tú eres el alma mater, se puede decir, porque tú has conseguido traer aquí, en esa comisión, la élite de la élite. No soy yo soy un poco el elemento articulador. Sí, no te quite importancia. Es Carmona. Sí, pero tiene que ver alguien. Carmona, como tal, no puede decir, ven aquí hoy, estar aquí, este es el proyecto que tenemos. Sí. No, la idea fue del alcalde, el ayuntamiento pleno, concretamente la sesión extraordinaria del 14 de julio del año 2021, decidió por unanimidad iniciar esta larga carrera, larguísima carrera, y tuvieron a bien pues encomendarme a mí la coordinación de esta candidatura, y yo lo primero que hice fue proponerle al ayuntamiento un consejo asesor. Y en ese consejo asesor pues reunir de lo que yo conozco lo mejor de lo mejor. De lo que yo conozco, no, puede haber personas, pero no están en mi capacidad, ¿no? Y empezando por insignes carmonenses como es Manuel Losada Villasante, Premio Príncipe de Asturias. Manuel González Jiménez, catedrático de Historia Media. El premio de Alfonso X. Fue profesor mío de Historia, creo que en el primero o segundo año de su licenciatura. Historia de tercero aquí en el Instituto Maestro Rodríguez. Hace unos años. 55 quizás. Después, dentro del mundo de la historia, pues catedrático como Antonio Caballo Rufino, oriundo de Carmona, y la insignia académica de la historia y catedrática de arqueología Pilar León Castro Alonso,
Y junto a ello, pues también me pareció importante que estuvieran presencia unos arquitectos y reuní pues a 2 premios nacionales, como es Alfonso Jiménez Martín, arquitecto cuya tesis doctoral fue La Puerta de Sevilla en Carmona, un análisis para su revitalización, y Antonio Almagro Gorbea, que también es académico de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y correspondiente de las Bellas Artes de Sevilla, junto con Román Fernández Vaca, que fue director durante más de 25 años del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, y llegó a ser director general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura. Y el cuarto arquitecto es Fernando Mendoza, que es otro insigne arquitecto, premio nacional, que fue el que restauró la iglesia del Salvador. ¿Y por qué Fernando Mendoza participa de una forma muy entusiasta con Carmona? Pues bien sencillo, él fue el que elaboró las normas básicas, las normas subsidiarias del planeamiento de Carmona en el año 1983, de todo el término municipal. Claro. Con un conocimiento. Y a eso nos pareció también interesante, Bartolomé, que hubiera personas que aportaran, dado que el enfoque que desde el ayuntamiento se le quería dar no era de ciudad patrimonial, sino de paisaje cultural, era muy importante que hubiera catedráticos, en este caso catedráticos de mérito, como un pequeño Isidoro Moreno. Isidoro Moreno, bueno, claro, en antropología. El antropólogo, conocido por todo. Por y todo. Después otro catedrático de geografía urbana, como es Víctor Fernández Salinas. Y al mismo tiempo tuvimos la suerte de que aceptara estar en este consejo un pintor muy reconocido, como es Juan Fernández Lacomba. Y por último, nos creímos conveniente que estuviera también presente un doctor en biología, que ha sido director de la Estación Biológica Doñana, Juan José Negro, Balmaceda. Un conjunto de profesiones muy vinculados, personas muy expertas, con muchas publicaciones y muy reconocidas. Y todos a la primera dijeron que sí. Nos decía Juan, el alcalde, nos decía Juan Ávila, hace unos días, precisamente, que este señor que tú dices es el que está también trabajando de cara a la gran cantidad de huertos solares, como conoce la gente, lo que son la instalación de energía fotovoltaica, que es el que está asesorando de cara a algo único, que también todas las estaciones que se están construyendo, todos los terrenos que se están construyendo, están bajo la supervisión de este señor, de cara a que mantenga pues que la flora y la fauna, no solamente que se conserve, sino que se potencie con lo que son eso. Es muy importante. De hecho, un argumento nosotros hemos elevado primero a la Junta de Andalucía en todo el largo trayecto de la candidatura y después al Ministerio de Cultura, para argumentar lo que antes comentaba. Esto es un paisaje antropizado de hace más de 5.000 años y lo demuestra la presencia de más de 15 especies de aves distintas de la prehistoria. Aves de la prehistoria que siguen viviendo todavía en Carmona. Es una muestra clara de que ha habido un mutualismo entre el ser humano y las aves. De hecho, las aves sabemos que se alimentan pues, de roedores, de insectos, ¿no?, que protegen de alguna forma la salud que tenían aquellos primitivos carmonenses. Mientras que la propia construcción, la propia edificación de aquellos primeros pobladores de Carmona, pues facilitaban a que ellas pudieran hacer sus nidos y protegerse de las posibles aves rapaces o animales rapaces que también existían en aquella época por Carmona. Entonces ha habido como un mutualismo entre las aves y el carmonense, y eso es un argumento que también hemos puesto para la UNESCO. ¿Cómo sería el carmonés de hace 5.000 años? Agricultor. Sí. Agricultor, sin duda alguna. Hay estudios que se demuestran que la cosecha, el cultivo de cereales es muy antiguo, porque claro, Carmona tiene por un lado la riqueza del agua subterránea, que no lo perdamos de vista, y segundo, la fertilidad de toda esta extensísima vega. Sí, voy a ver lo que es la vega. Es un argumento, y si a eso le añadimos el que esté situado orográficamente sobre un pequeño promontorio, facilita la defensa. Que por eso era tan importante la ciudad como tal. Claro, entonces, fíjate que antes de la construcción de esta puerta a Sevilla, el origen cartaginés, aquí también los pobladores, época tartésica, época turdetana, tenían sus defensas, pero no era con muralla, era con fosa, era con empalizada, y se protegían
bordeando el promontorio. En consecuencia, las 49 hectáreas que ocupa el actual conjunto histórico, el casco en sí, de Puerta Sevilla a Puerta Córdoba, es la misma extensión que tenía hace 4.000 años. Las defensas han cambiado, se han ido ampliando, se han ido perfeccionando, pero ya ellos se defendían con fosos. Tenemos testimonio muy cerca aquí en la Puerta de Sevilla de un foso que está datado en el siglo VIII a.C. ¿Dónde? Pues justamente subiendo por la Poterna de la Puerta de Sevilla. Sí. Claro. Ahí hay un corte en el terreno del Alcor donde facilita entender cómo eran las primitivas defensas de Carmona. Es mucho más sencillo hacer una excavación que no tener que hacer la muralla. Primero, extraer de las ricas canteras que tiene Carmona, la primera cueva de la Batita, camino del Oro al río, la misma tumba de Servilia que está en la necrópolis romana era una cantera de Carmona. ¿Sí? Entonces las canteras, ellos reúnen el material de nuestro entorno, pero ya estamos hablando de un periodo mucho más avanzado técnicamente en el periodo ya romano, cartaginés romano, ¿no? Pero antes de ese periodo las defensas eran a través de fosos o de empalizadas. Nos situamos de nuevo en la candidatura, se ha dado un paso importante. Muy importante incluso antes de lo que yo me podía imaginar. Porque tenemos... Tú me dijiste una vez que nosotros posiblemente no conoceríamos No, yo estoy convencido. Que no vamos a conocer, por la edad que tenemos y el tiempo que puede tardar. Puede tardar. De hecho, por ejemplo, en Andalucía, en esta lista indicativa, pues desde el año 2006 está el monasterio de Arrabia, los lugares colombinos. Hacía 18 años. ¿Tú también tienes que ver algo con esto? No, yo restauré la Rábida hace muchos años, pero fue una restauración profesional, precisamente... Pero te digo que fuiste Manuel el restaurador. Clavero, ministro Manuel de Clavero, ministro de Cultura, hace muchos años, ¿no? Yo he tenido la suerte... Andalucista como él solo, porque defendió, y hoy las autonomías son como son, gracias a don Manuel, que en paz descanse. Eso está más claro que el agua. Con pasión y con conocimiento. Exactamente. No solamente hace falta pasión, sino también conocimiento. Y sabiendo sabiendo hacer. Entonces, hay otros lugares. Ha habido muchos candidatos que se han intentado, pero en gran parte no han pasado el nivel de la comunidad autónoma, que es el primer paso, que la Junta asuma esa candidatura, porque la candidatura no se puede presentar ni una asociación ni un ayuntamiento por libre, tiene siempre a través de una canalización que va desde la comunidad autónoma, lo tiene que aprobar, una vez que la aprueba lo eleva al Ministerio. La Consejería de Cultura tiene que ser el primer filtro. Que acepte los valores, sobre todo, Bartolomé, las consideraciones no solamente de su valor histórico, sino de su valor excepcional. Que por eso es porque Carmona la historia la tiene, pero como Carmona hay otras muchas ciudades, pero de una forma excepcional como Carmona solamente la tiene Carmona. Incluso el enfoque que se le ha dado por parte del Ayuntamiento de paisaje cultural y no como ciudad patrimonial, que podría ser como ciudad patrimonial, pero es que en España tenemos 15 ciudades patrimoniales como patrimonio mundial, desde Alcalá de Henares hasta Ávila, de Santiago de Compostela hasta Salamanca, desde Úbeda y Baeza. Claro. Entonces Carmona no quiso ser ciudad patrimonial, quiso ser paisaje cultural, porque reúne más todo este territorio que fundamenta la existencia de hace más de 5.000 años, como ya he comentado, del ser humano aquí, ¿no? Eso es cierto, que en todo este trayecto, y dada la riqueza que ha aportado el territorio, pues se han ido haciendo una serie de construcciones, de tal manera que hoy tenemos una amplia variedad de muestras desde el periodo tartésico, turbetano, cartaginés, romano, visigótico, islámico, castellano. Es decir, visigodo, me acuerdo, que eso tú lo conocerás como pseudo-carmonense, el calendario que tenemos en Santa María, que es único en todo el territorio nacional, un calendario del periodo visigodo, que lo tenemos aquí reutilizado cuando ese espacio, hoy el patio de los Naranjos, fue usado como saga, como el patio de las abluciones, en el periodo de la mezquita islámica. Entonces, toda esa lectura a través de la arquitectura, a través del propio urbanismo que aporta Carmona, de una riqueza, porque ha habido mucha continuidad, pero siempre, cada época ha mantenido sus diferencias. Han hecho algo que yo lo defiendo siempre, Bartolomé. Cada época debe tener su libertad, sus tendencias. Y en su tendencia debe ser reconocida y respetada su libertad. Cuando muchas personas pues critican ahora lo del regionalismo en Sevilla, Plaza de España, eso es muy antiguo. Entonces, hay que ir al racionalismo, aquellos conceptos que decía la función hace la forma, esta cosa. Es de una época, es otra época.
Nosotros, ¿cómo podemos pasar la historia? Pues si somos capaces de mostrando sensibilidad y conocimiento para respetar el pasado. Con independencia... Para eso Carmona es única. Por eso. Es un valor que nos singulariza, ¿eh? Porque es que en Carmona hay de todos los tiempos, de todas las épocas. Hay testimonios muy elementales de la construcción popular. Porque en Carmona, que tú la conoces bien, se concentran no solamente iglesias, no solamente murallas, no solamente palacios, alcázares, sino construcción popular. Eso es una simbiosis de piedra y cal que se ha mantenido a través de la historia. Hay elementos que se mantiene como una tradición del periodo islámico, en el cual en el callejero de intramuro de Carmona, que son, como bien sabe, calles estrechas, pues han evitado siempre que las puertas de las casas coincidan una enfrente de otra. Por aquello yo no me he fijado nunca de eso. Por aquello de preservar la intimidad de la familia. Que nadie esté pendiente ni quién entra ni quién sale. Ni con quién entra ni con quién sale. No se han enfrentado, se han desviado. Hay tantas cosas tan ricas en Carmona, y tan populares que se han mantenido, ¿no? Y después, como en los últimos años, yo viví en Carmona desde el año 60 y tanto, estuve hasta el 70 y tanto, y después mi vinculación en los 80, por circunstancias de mi vinculación con la Universidad de Carmona. Pero yo vine hace 4 o 5 años, y Carmona, y hice visita turística amplia y larga, y no tiene nada que ver con aquello. Afortunadamente. ¿Por qué ha cambiado eso, José María? Bueno, primero, la iniciativa del ayuntamiento es fundamental. Siempre hace falta alguien que vaya marcando la pauta. Siempre hace falta también que haya una norma racionalizada. Carmona, desde el año 2009, cuenta con un plan especial, y eso ha sido fundamental. Costó mucho esfuerzo, ¿eh? En mi recuerdo está el que lideró aquel trabajo, el arquitecto Ventura Galera. Digo, mi recuerdo está porque, siendo bastante más joven que yo, murió de un accidente de moto viniendo para Carmona, y esa documentación, ese planeamiento perfectamente argumentado, con sus valores históricos, valores urbanísticos, y pensando también en el futuro, ha sido determinante. Claro, la Oficina Técnica de Urbanismo, a la hora de conceder licencias de obras, se tiene que acoger al planeamiento vigente. Antes, cuando no había plan especial, bueno, pues había unas normas subsidiarias, había una buena voluntad que dependía más del municipio de turno, pero ahora ya hay una estructura. Algo muy riguroso, ¿eh? Y eso es muy importante. Yo te lo digo porque mi vinculación ahora con mi hija, que acaba de terminar la reforma de una casa en Carmona, y va todo, además, con una vigilancia estrechísima para que se siga conservando, sí. Y se mantenga. Sí, sí. En mi vida profesional hubo un periodo cuando se acordó por parte de la Consejería que en las comisiones de patrimonio estuvieran también representados los colegios profesionales de arquitectos y de aparejadores, pues el colegio mío de Sevilla tuvo a bien asignarme la representación. Teníamos reunión todos los miércoles, ¿no? Y naturalmente allí supervisamos los proyectos. Cuando llega el proyecto de Carmona, evidentemente, sin querer, el interés era aún mayor, si era posible. Los proyectos que presentaban los forasteros de Carmona eran muy cuidadosos. Más que los de... En general, más. Personajes como Michael Portillo, periodista bueno, que fue ministro del Reino Unido, que vive en Carmona, el que fue presidente o primer ministro de Liechtenstein, que compró casa en Carmona para vivir. Los proyectos eran muy respetuosos, porque lo que a ellos les llamaba la atención, les cautivaba, era el paramento encalado, los faldones de teja curva, y no pensaban hacer ninguna transformación, sino el respeto. Y eso, de alguna forma, derivado de lo que ha sido también la iniciativa popular, porque quien está dando la bajera a la cal en la víspera de la novena, la Virgen de Gracia, son los propietarios de la casa, o los usuarios de las casas del caserío de Carmona. Estábamos situados todavía en esa candidatura. ¿Qué es lo que se acaba de aprobar hace unos meses? Pues, una vez ya superado por la Junta de Andalucía la aprobación, y después de varias reuniones en los grupos de trabajo en el Ministerio de Cultura, ya el Ministerio lo trasladó al Consejo del Patrimonio Español. El Consejo del Patrimonio se reunió el 27 de octubre pasado en Bilbao, se reúne una vez al año, ¿no? Entonces analiza las distintas propuestas que ya han pasado por todos los filtros. Primero la Comunidad Autónoma y después por el Ministerio. Entonces asignan o lo aprueban. Ellos han visto que Carmona tenía posibilidades. ¿Y es candidatura oficial ya?
ya es candidatura oficial. A partir de ahora tenemos un tránsito muy largo de años. Lo primero es, tenemos que empezar a hacer una serie de aportaciones, de entrar ya desarrollando, porque hasta ahora hemos presentado un formulario en torno a 50 páginas nada más, pero eso ahora hay que desarrollarlo. Desarrollar no solamente la descripción, no solamente sus valores, no solamente en la integridad y en la autenticidad, no solamente en lo que es el desarrollo y mostrar la gestión, sino la documentación. Uno de los elementos que también nosotros hemos aportado como muestra de la actualidad del patrimonio de Carmona son los cursos que se hacen en Carmona por la Universidad Pablo Olavide, los cursos de verano. Claro, claro. También eso es un aporte también del presente, claro, en la historia de Carmona, y eso ahora hay que desarrollarlo. Ahí interviene muy cerca también la Asociación de la Prensa de Sevilla, que también es importante, la difusión. Difundir. Que nosotros, el siguiente programa va a ser de difusión total, porque, José María, nos vamos a centrar en la Puerta de Sevilla. Y te voy a pedir que nos vayas explicando todos los detalles de este gran monumento. Vamos a ir concluyendo acordándonos de dos buenos amigos tuyos. Has hablado del Colegio de Aparejadores, de Arquitectura Técnica. Un expresidente como Jaime Reynó, gran amigo. Compañero de promoción. Y donde dejamos al gran Alfredo Martínez Cuevas, secretario, es secretario del colegio. Años llegó a ser secretario del Consejo Andaluz también, ¿no? Una persona íntegra, profesional, cabal y un experto en temas de seguridad, un tema que nos afecta mucho profesionalmente a los aparejadores. Tuve la dicha, o tengo la dicha, de tenerlo como amigo. De los amigos que se tienen en una mano, ahí está Alfredo. Así fíjate lo que te estoy diciendo de mi más gran Alfredo Martínez. Yo gozo de la amistad de hace muchos años y ahora disfruto como antiguo profesor de la escuela. Nosotros tenemos una tertulia que nos llaman los alumnos, los históricos, y que nos reunimos todos los miércoles. Y con Alfredo Martínez Cuevas nos reunimos y una vez al mes organizamos visitas y nos vamos a comer y a recordar cosas y a aportar. No sé si tú conoces el dato. Alfredo ha sido un investigador en temas técnicos de los más representativos en España, hasta que se jubiló. Ahora está investigando, se ha dedicado a la cultura. Es un maño afincado en Sevilla, sí, señor, pero como persona, tú lo ves en la primera instancia, tú dices, vaya la Guardia Civil con bigote, pero cuando tú conoces a Alfredo, tú dices, esto es todo bondad, lo he disfrutado como amigo. Ahora lo disfruto menos porque antes es que vivíamos bajo el mismo techo, en el sentido de que vivíamos en el mismo bloque. Yo lo sigo disfrutando. Y lo sigo disfrutando. Pues mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a quedar un día con Jaime, con Alfredo, tú y yo, y le decimos a Fernando que se una y hacemos una comida. Sería un placer para mí. Pues venga. Señores, nos vamos. Se ha agotado el tiempo. Venga ustedes, una eminencia, pero además con la pasión que explica y vive lo que nos ha estado contando. Gracias por estar ahí. Buenas tardes.